Así veo las cosas, qué bueno que tú estás ahí porque así yo puedo estar de este lado informándote. Lo último, hoy tenemos una entrevista con el padre de Liam Conejo Ramos, este niño que se ha convertido en un símbolo de lo que nunca debe ocurrir en los Estados Unidos, que un niño de 5 años de edad, en este caso de origen ecuatoriano, haya sido detenido por ICE. La controversia continúa. Hoy en una audiencia en el Congreso le preguntaron al director interino de ICE qué había pasado con ese niño, cómo había reaccionado no solo ICE, sino los funcionarios, y siguen insistiendo en la versión falsa de que el niño había sido abandonado y de que por eso se lo habían llevado los agentes de ICE y detenido durante 10 días en una prisión en Dilley, Texas. Esto es lo que dijo el director interino de ICE sobre Liam Conejo Ramos. Mr. Lyons, will you resign from ICE? No, sir, I won't. Why not? Because, sir, that child that you're showing right there, the men and women of ICE took care of him when his father abandoned him and ran from law enforcement. Time. Que fue abandonado, no es cierto que fue abandonado. El padre de Liam Conejo Ramos hoy nos dijo que jamás abandonó al niño, que él fue obligado a quedarse en la camioneta y que luego utilizaron a Liam como una carnada, como un señuelo, para que tocara la puerta y saliera su madre y su hermano. Esto es lo que nos dijo hoy el padre de Liam. Como padre puedo decir que nunca haría eso por mi hijo. Siempre estaría ahí para apoyarlo en todo. Esa tarde cuando llegamos de la escuela junto con mi hijo, estacionamos el auto para bajarnos y fue ahí cuando me di cuenta que el auto de ICE ya se parqueó atrás de nosotros. Entonces, lo único que yo hice fue gritar para que personas o vecinos salieran de alguna forma a ayudarnos. La entrevista completa con el padre de Liam, con su abogada. Y por cierto, tratamos desde luego de hablar con la madre de Liam y tener, no sé, algún tipo de intercambio con Liam, con el niño. Pero el padre, Adrián, nos ha dicho que tanto la madre que está embarazada como Liam, los dos han decidido ya no salir más. El trauma, me parece, por supuesto, el trauma mediático ha sido enorme. De todas formas, hablaremos con el padre de Liam y con su abogada para que nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió y qué es lo que ellos quieren hacer para evitar una deportación de los Estados Unidos. Lo que menos quieren es que los obliguen a regresar hacia los Estados Unidos. Pero vamos a comenzar con unas imágenes durísimas del primer sospechoso de haber secuestrado hace 10 días a Nancy Guthrie, la madre de Savannah Guthrie, una de las periodistas y conductoras más conocidas de los Estados Unidos. Consiguieron las imágenes, vamos a ver el video, de el timbre digital que se encuentra en la casa de Nancy Guthrie. Y como nos damos cuenta, el sospechoso iba totalmente encubierto. Es imposible saber ni su raza, ni su edad, ni nada, salvo algunos pequeños detalles de este video. El video es escabroso realmente, da muchísimo miedo de que alguien como él haya ido tan preparado para secuestrar a la madre de la periodista. Aquí nos damos cuenta cómo trata de sacar algún tipo de planta o flor del jardín para encubrir el timbre. De todas formas, se pudo recuperar de los archivos de ese timbre esta fotografía. Savannah y su hermana y su hermano están totalmente desesperados, sobre todo por la condición médica de su madre, y constantemente están enviando mensajes al secuestrador o secuestradores para que liberen a su madre. Aquí, Savannah Guthrie. We believe our mom is still out there. She was taken and we don't know where. And we need your help. Abiertamente ayer hablaban de que están en un periodo de desesperación, claramente están en un periodo de desesperación, y ahora están pidiendo la ayuda del público. Y yo me imagino que a pesar de que no podemos identificar al posible secuestrador, hay por lo menos un poquito más de pistas de lo que teníamos ayer. Mientras tanto, hay vigilias en buena parte del vecindario donde vivía Nancy Guthrie, de personas que le desean lo mejor, por supuesto, a la familia y que están tratando de ayudar en lo posible a las autoridades para que puedan identificar al sospechoso. Pero ya son 10 días y nos estamos imaginando, al igual que muchos de ustedes, ese terrible encuentro
esa noche de un sábado en donde supuestamente fue secuestrada Nancy Guthrie. Estas imágenes de la vigilia. En otras noticias, continúan los esfuerzos tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en el Senado para tratar de evitar las redadas de ICE, para tratar de evitar el uso excesivo de la fuerza, otros dirán para tratar de evitar la brutalidad de ICE en las redadas. Ahora, este es el contexto. ICE no actúa solo. ICE forma parte del Departamento de Seguridad Interior o Seguridad Nacional, que fue creado después de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. Entonces, lo que están tratando de hacer es, primero, denunciar lo que hace ICE, tratar de lograr que la mayor parte de los agentes o todos los agentes tengan una identificación y que no usen máscaras. Eso es algo de lo que están tratando de hacer. Pero lo otro que están tratando de hacer en el Congreso es quitarle el dinero a ICE. Es decir, si le quitas el dinero a ICE, sus operaciones van a tener que disminuir. Chuck Schumer es el líder de la minoría en el Senado y esto fue lo que dijo ahí. As I've said, what Democrats propose is the definition of common sense. We simply want ICE to follow the same standards that most law enforcement agencies across America already follow. We must end roving patrols. We must have a code of conduct. We must end secret police who are not identified. And I want to be very clear about something else. These guardrails on ICE must apply across the board, including to operations funded through the Republican so-called Big Beautiful Bill. We can't have ICE agents claiming they don't need to follow the law because they're being funded by this pot of money instead of that pot of money. That would be absurd. Our reforms must apply to all ICE operations. The American people proudly support law enforcement, but most agree the status quo with ICE cannot continue. Es muy sencillo. De lo que se trata es que ICE no se convierta en una policía secreta. ¿Cómo en una democracia puede haber una policía secreta? Entonces Chuck Schumer lo que está diciendo, ICE tiene que ser exactamente que cualquier otra fuerza policial en los Estados Unidos, tener los mismos requisitos, tener las mismas características, y eso no ha ocurrido, porque ICE muchas veces llega sin orden de aprehensión, totalmente enmascarado, sin identificación y con un exagerado, excesivo uso de la fuerza. Muy bien, el esfuerzo para quitarle el dinero a ICE, para quitar todo este dinero de las finanzas del presupuesto, está ocurriendo no solo en el Senado de los Estados Unidos, sino también en el Congreso. Y ahí la congresista de origen guatemalteco, Delia Ramírez, dio un discurso durísimo. Lo escuché completo. Esta es una parte. And I have just as much respect for you as I do for the last white men who put on masks to terrorize communities of color. I have no respect for the inheritors of the Klan Hood and the Slave Patrol. Those activities were immoral then and criminal, and so are yours. El discurso de la congresista Delia Ramírez, que por cierto se difundió a través de la mayor parte de los canales de cable, y ese es el momento. Ellos tienen solo 5 minutos para poder hablar y para poder hacer preguntas, y eso es lo que ellos aprovechan para promover sus ideas. En este caso, la congresista Delia Ramírez lo que quiere es limitar muchísimo las acciones realizadas por ICE, no solo en Minneapolis, sino en el resto del país. Muy bien, vamos a pasar al caso de Jeffrey Epstein. Como ustedes saben, había cerca de 3 millones de documentos que poco a poco se han ido dando a conocer. Y en lo último que tenemos, hay nuevas fotografías del actual presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein. Por supuesto, Donald Trump ha dicho que en ningún momento realizó ningún acto negativo respecto a Jeffrey Epstein. Ok, lo que es nuevo es que hay un documento que indica que en el 2006 el ahora presidente Donald Trump hizo una llamada al Departamento de Policía de Palm Beach y dijo lo siguiente, que gracias a Dios, esta es la cita que aparece en el documento, gracias a Dios lo están deteniendo. Se refería a Jeffrey Epstein y dice, en Nueva York todo el mundo sabe lo que le está haciendo. No solo eso, sino supuestamente, y aquí es importante utilizar la palabra supuestamente en el documento Donald Trump en esa llamada telefónica dice que en Nueva York todo el mundo sabe que Jeffrey Epstein es un asqueroso, disgusting. Así que esta es la nueva información que ha salido. Cuando se le pregunta al Departamento de Justicia si hay evidencia de que esta llamada ocurrió, es decir, de Donald Trump al Departamento de Policía de Palm Beach en el 2006, el Departamento de Justicia dice que no hay absolutamente ninguna evidencia de que esto ocurrió.
Como ustedes saben, la principal asesora de Jeffrey Epstein era Ghislaine Maxwell. Está sentenciada a 20 años de prisión por haber participado en este engranaje de tráfico sexual con menores de edad. Pero ayer tuvo una audiencia en la que tenía que contestar preguntas de congresistas y ella en casi todas las ocasiones utiliza la quinta enmienda de la Constitución para no autoincriminarse. El video está aquí. Were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right. Estas son las declaraciones de Ghislaine Maxwell. No solo eso, sino que luego su abogado hizo muy explícito el deseo de ella de que iba a hablar todo lo que fuera necesario, siempre y cuando tuviera la garantía de que el presidente de los Estados Unidos la iba a perdonar. Eso, por supuesto, no ha ocurrido. Otro que también ha tenido que contestar preguntas duras del Congreso sobre los documentos de Jeffrey Epstein es Howard Lutnick, el secretario de Comercio. Yo no lo sabía, pero él lo va a decir en la siguiente declaración, lo vamos a escuchar juntos. Fueron vecinos, vivían uno junto al otro durante un tiempo, pero el secretario de Comercio insiste en que él no hizo jamás nada negativo ni equivocado. Why did the Epstein files show you coordinating a meeting and planning a visit with Jeffrey Epstein on his private island in December 2012? Thank you for the question. I'm glad to be here to make it clear that I met Jeffrey Epstein when I moved to a house next door to him in New York, right? And I met him then. Over the next 14 years, I met him 2 other times that I can recall, 2 times. And that is none for 6 years. So 6 years later, I met him, and then a year and a half after that, I met him, and never again. Probably the total, and you've seen all of these documents, of these millions and millions of documents, there may be 10 emails connecting me with him, probably about 10 emails connecting me with him over a 14-year period. I did not have any relationship with him. I barely had anything to do with that person. Las declaraciones del secretario de Comercio diciendo que él no tiene absolutamente nada que ver con Jeffrey Epstein a pesar de haberlo conocido. Una de las sobrevivientes, son muchas las sobrevivientes, pero una de las sobrevivientes insiste en que hasta el momento el hecho de que se han dado a conocer estos 3 millones de documentos, para ellos, para ella, no hay justicia. My reaction is that there's no accountability with pleading the Fifth. We are hoping for truth and honesty, and that's just not there. I feel like predators are being protected in this situation. Y además hay un problema con muchos de estos 3 millones de documentos. Aparentemente, al darlos a conocer, tendrían que aparecer los nombres de todas las personas involucradas, excepto las víctimas. Claro, las víctimas no se trata de revictimizarlas. Entonces, la idea era que aparecieran todos los nombres y de pronto Thomas Massie, un congresista republicano, se ha dado cuenta de que han borrado los nombres o han protegido los nombres de 6 personas cuyos nombres, cuyas identificaciones deberían aparecer ahí. Thomas Massie. What the next actions are. You said that you want to give the Department of Justice an opportunity to unredact some of these files. Are you planning to go to the floor of the House, though? And how quickly would that move? I don't need to go to the floor of the House. I just need to go to the DOJ. And, I found 6 names that they redacted that they shouldn't already. Yeah. Just, I picked 60 documents out of the several million to look at and found that in at least 3 of the documents that I believe they've redacted names they shouldn't have redacted. One is listed as a co-conspirator,
in the FBI's own documents. La verdadera pregunta es quiénes son esos 6 nombres que aparecen borrados en los documentos de Jeffrey Epstein y si finalmente se van a dar a conocer. Voy a saltar rápidamente a Venezuela. Quiero hablar sobre Juan Pablo Guanipa, quien fue el gobernador del estado de Zulia. 8 meses estuvo prisionero durante la dictadura de Nicolás Maduro y el domingo pasado fue liberado. El problema es que horas después de haber sido liberado lo vuelven a arrestar y dicen que ha realizado actividades políticas de las cuales él como ex prisionero no tenía derecho a hacerlo. Independientemente de eso, Guanipa, que tiene muchísimo apoyo entre la oposición, salió a hablar fuerte y esto fue lo que dijo. ¡Viva Venezuela libre! Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a ser un país de oportunidades, a ser un país plural. Y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Un proceso que signifique que este es un país de justicia, que este es un país de igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir cuál es la verdad. Devuelvan los partidos políticos. Reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024. Queremos reconciliarnos. Yo estoy de acuerdo con la reconciliación, pero partiendo del reconocimiento de la verdad. La democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. En alguna oportunidad, Chávez dirigió un gobierno de mayorías, pero con irrespeto a las minorías. Y después el señor Maduro dirigió un gobierno de las minorías con irrespeto a la mayoría, que es la mayoría de Venezuela, la que aspira a que se reconozca que hay un anhelo de cambio profundo en nuestro país. Lo pusimos completo porque Guanipa salió a hablar durísimo en contra de la dictadura. Ellos creían que iba a salir y se iba a callar. No, salió y habló durísimo. Y precisamente horas después de que lo liberaran el domingo, lo vuelven a arrestar. Aquí su hijo aparece denunciando ese nuevo arresto. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Efectivamente, ya basta de tanta represión. Y este es el mejor ejemplo de cómo el sistema dictatorial en Venezuela sigue ahí, precisamente funcionando exactamente igual que antes. No quieren que la gente hable y entonces a Juan Pablo Guanipa lo liberan y luego sale el hablar y lo vuelven a arrestar. Y Diosdado Cabello, quien debería estar realmente en la cárcel, sale explicando por qué vuelven a arrestar a Guanipa. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida, nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Bueno, eso solo pasa en una dictadura, que alguien por hablar, por defender la democracia, por defender la justicia, vuelva a ser arrestado. La buena noticia es, por supuesto, que el hijo de Juan Pablo Guanipa ha
confirmado a través de las redes sociales que su padre se encuentra en estos momentos en su casa en Maracaibo en prisión domiciliaria. Entonces, eso no es libertad, pero por lo menos no se encuentra en la cárcel. El caso de Juan Pablo Guanipa me parece es ejemplar para que en los Estados Unidos Donald Trump y Marco Rubio y todos aquellos que trabajan en el Departamento de Estado se den cuenta que esa transición a la democracia no está ocurriendo. No hay una transición a la democracia en estos momentos en Venezuela. En estos momentos hay una dictadura. Efectivamente es un protectorado de los Estados Unidos y ciertamente Delcy Rodríguez está haciendo algunas de las cosas que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Pero en este momento Venezuela sigue siendo una dictadura. Así van las cosas. Hoy vamos a hablar sobre Liam Conejo Ramos, este niño de 5 años de edad ecuatoriano, quien fue detenido por ICE el pasado 20 de enero y se ha convertido en un verdadero símbolo de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Pasó 10 días en un centro de detención en Dilley, Texas, junto con su padre Adrián Conejo, y ahora su padre, Adrián, nos acompaña aquí en este programa, junto con su abogada Daniel Moliver, y a mí me está acompañando mi hija Paola Ramos. A todos, gracias por estar aquí. Adrián, gracias por conversar con nosotros. Sí, está bien, gracias, Iván. Paola, Sí, adelante. un gusto, Adrián. Adrián, como dije, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero empezar con Liam, con tu hijo. Quería saber cómo se siente en estos momentos. En este tiempo que hemos pasado, él todavía no se encuentra para nada bien. Todavía sigue afectado de la detención que tuvimos y lo que tuvimos que pasar ahí dentro en Dilley. Entonces, él todavía no está muy bien. De alguna manera, obviamente vivieron una pesadilla, así que me imagino que él está volviendo a revivir algunas de esas cosas, incluso estando en casa. Sí, sí, él todavía recuerda esos momentos desde la detención hasta el momento que estuvimos detenidos. Igual en la noche se levanta llorando, dice que tiene pesadillas. Nos toca a nosotros calmarlo para tratarlo que se duerma otra vez. Entonces, sí, sí, sigue todavía recordando esos momentos. Adrián, estoy escuchando la voz de un niño. ¿Es Liam que anda jugando por ahí? Es de mi hijo, el mayor. Está en clases igual. Cuéntanos, ¿han podido regresar a la normalidad de alguna forma, Adrián? Es decir, Liam ha podido regresar a la escuela, tu otro hijo. ¿Qué edad tiene tu otro hijo? 13 años. Ok, él ha podido seguir en la escuela. ¿Qué tanta normalidad tiene en estos momentos? No estamos normalmente como solíamos estar antes. Mi hijo mayor está recibiendo clases mediante la computadora. Mi hijo Liam, él no ha podido ir todavía a la escuela. Estamos preocupados por lo que pueda pasar si llega a la escuela, como apareció en noticias que iba a haber un atentado en la escuela, ¿no? Que habían puesto una bomba y eso. Entonces, ese día habían suspendido las clases, habían estado en investigaciones con policías y todo eso. Entonces, sí nos preocupa volverlo a mandar a la escuela por este tipo de cosas que están Yo no sabía eso. Hubo una amenaza de bomba. Yo no sabía eso. Sí, pues nos comentaron las autoridades del colegio que llegó al correo de la escuela que van a poner una bomba o que estaba ya puesta una bomba. Entonces suspendieron clases ese día y pues los policías comenzaron a investigar. Pues no encontraron nada, pero sí fue preocupante esa noticia que llegó a la escuela. Wow, o sea, que significa que en estos momentos Liam, que sabe de las noticias, que le encanta su escuela, tiene muchos amigos en la escuela, que él ni siquiera puede volver a las clases. Sí, porque mi hijo tiene muchos amigos y le gusta también ir a la escuela. Como él mismo decía, ya estoy aprendiendo palabras en inglés. Ya él se emocionaba mucho cuando regresaba de la escuela, nos contaba todo lo que hacía. Pero ahora es diferente, le preocupa también, y a nosotros también como padres nos preocupa por lo que pueda o le pueda pasar cuando llega a la escuela.
Además de lo que están viviendo ustedes, la ansiedad, entiendo que Erika, ¿no? Tu mujer también está embarazada, lo que significa que físicamente no debe ser un nivel de estrés casi inimaginable. ¿Cómo está Erika en estos momentos? ¿Puede ver a doctores? Sí, mi esposa está embarazada y más que todo por eso no podría ir mi hijo también a la escuela porque va a estar pensando todo el día en que si va a estar bien o qué puede pasar. Sí ha visitado a doctores, pero se han dirigido hasta casi nuestro lugar donde estamos viviendo para hacerle la atención médica. Entonces, pero no podemos ir nosotros como a doctores para que le puedan chequear. Salir. Sí, salir a hospitales y ese tipo de cosas. Entonces, sí nos están ayudando con esa facilidad de ellos poder venir hasta acá para poderse revisar y toda la familia estamos revisándonos de esa manera. Daniel, como abogada de Adrián y de la familia, quería preguntarte, Adrián también, si ustedes prefieren no contestar, eso está bien, pero están escondidos ahora, no están en la misma casa donde vivían, ¿correcto? Sí, no estamos viviendo en donde sabíamos vivir. Salimos de ahí porque igual todas las personas conocen donde vivíamos antes y igual está ahí rondando por ese lugar y tenemos miedo de regresar y nos puedan arrestar nuevamente. Entonces preferimos salir a otro lugar más privado y para poder estar más tranquilos. Daniel, ¿nos puedes hablar un poco sobre la situación legal de Adrián y de su familia? Ellos entraron legalmente a los Estados Unidos, pero el gobierno de los Estados Unidos insiste en su deportación. ¿Corren peligro de deportación actualmente? Pues sí, la familia corre ese riesgo, tanto a Erika, Tadeo, Liam y Adrián, obviamente con la prensa y la atención de Liam y Adrián, lo dudo que lo harán antes de la audiencia, pero Erika y su hijo también corren mucho riesgo. Y se encuentran, el hecho de no querer identificar dónde se encuentran es para protegerlos. Sí, también, obviamente, legalmente. Ellos, ¿nos pudieras hablar, Daniel, brevemente sobre su situación legal? Ellos entran legalmente a los Estados Unidos con una aplicación de CBP One, ¿verdad? Es cierto. Pero ¿qué es lo que dice el gobierno? ¿Por qué los quieren deportar? Pues el gobierno ahorita está diciendo que son gente que están llegando, no lo ven que ya llegaron. Es algo en realidad muy complicado, pero el gobierno está diciendo ahora la gente que está llegando, que no tienen visa, que no tienen documentos, pues son deportables. Y así están diciendo a todos, right? De que cualquier persona que se entre o está intentando de entrar está bajo el riesgo de deportación. Aunque entres, te entregas a CPP One, así el gobierno está viendo así. Paola. Te iba a preguntar, Daniel, ¿qué opciones hay en estos momentos como abogados? Yo sé que todo el mundo está viviendo una realidad muy distinta, ¿no? El derecho a pedir asilo en este país ha desaparecido. Entonces, como abogados, ¿qué opciones les das en estos momentos, Adrián, a Erika, como familia? ¿Qué pueden hacer? Pues estamos muy comprometidos de pelear su caso de asilo. En realidad es lo que tienen que hacer, ¿right? Pelearlo y ganarlo. Y aunque están muy comprometidos, el gobierno también está muy comprometido a luchar en contra, ¿no? Y no solo es Adriana, así es el gobierno, esa administración está haciendo eso con mucha gente. Ya muy seguida. Entonces, la única que les queda en ese sentido es el asilo. Adrián, sé que lo has hablado, pero quiero escucharlo personalmente. El 20 de enero, ¿qué fue lo que ocurrió? El gobierno de los Estados Unidos había insistido en una versión oficial de que tú habías abandonado a tu niño. Tú has dicho, por supuesto, que eso jamás ocurrió. Cuéntame qué pasó ese 20 de enero después de que fuiste a recoger a Liam, tu hijo de 5 años, a la escuela y llegas a tu casa. ¿Qué es lo que ves? Sí, pues he escuchado esas noticias que dicen que abandoné a mi hijo, ¿no? Como padre puedo decir que
nunca haría eso por mi hijo. Siempre estaría ahí para apoyarlo en todo. Esa tarde cuando llegamos de la escuela junto con mi hijo, estacionamos el auto para bajarnos y fue ahí cuando me di cuenta que el auto de ICE ya se parqueó atrás de nosotros. Entonces, lo único que yo hice fue gritar para que personas o vecinos salieran eh, de alguna forma a ayudarnos. Entonces, ¿Qué gritaste, Adrián? ¿Cómo gritaste? ¿Qué dijiste? sí, auxilio, grité yo, Auxilio. ayuda, sí, sí, entonces esas palabras Liam fue. estaba contigo en ese momento dentro del auto. Él estaba en la parte de atrás, en el asiento trasero. ¿Y los ¿Y agentes Entonces, te estaba detienen a asustado? ti? Eh, en ese momento, cuando yo grité eso, las personas, los agentes de ICE se acercaron y me dijo que dejara de gritar porque iban a ponerse las cosas peores. Y fue ahí cuando mi hijo se asustó porque ya vio a muchos agentes rodeando el carro. Y fue ahí cuando también me esposaron y mi hijo vio todo eso y se escondió en un rincón del asiento trasero y estaba llorando, estaba temblando de miedo. Entonces yo preguntaba que por qué o motivo o razón me estaban deteniendo. Ellos no me supieron decir nada. Lo único que hicieron fue utilizar la fuerza para esposarme. Me llevaron hacia la puerta del volante y le escuché que decían qué vamos a hacer con el niño y uno de ellos le respondió que tienen que hacer tocar la puerta para que salieran las demás personas que están adentro. Entonces yo les dije que nos dejaran libres, de que nos dejaran ir a la casa, que no hemos hecho nada, que lo hicieran por mi hijo, que está asustado, que lo vieran cómo está. Y bueno, a ellos no les importó nada. Lo llevaron a mi hijo, incluso él tuvo que caminar en ese paso que estaba lleno de nieve, estaba congelado el paso, no les importó si se caía o Elian tuvo que luchar para caminar por la nieve hasta llegar a la puerta. Fue ahí cuando golpeó y le insistían los agentes que golpeara, le insistían una y otra vez que golpeara, pero no salió nadie, entonces lo volvieron a llevar por el mismo paso, sin ayudarle, si Liam tuvo que luchar mucho para caminar por ese paso que estaba peligroso, incluso por lo que estaba congelado, y entonces fue ahí cuando lo llevaron junto a mí, que ya estaba dentro del carro de ICE. Entonces de ahí ya nos llevaron a los centros de detenciones de ICE. Ahí también nos pusieron junto a todos, estaban personas detenidas. Mi hijo también tuvo que ver eso, que las personas estaban encadenadas las manos, encadenadas los pies. Mi hijo se asustó mucho y me empezó a hacer preguntas de por qué están así o si a nosotros también nos van a poner eso y se puso a llorar diciendo que él no quiere estar con esas cadenas. Y desde ese momento estaba muy asustado también, todo el momento, el trayecto de que nos llevaron, él estaba muy asustado, estaba temblando y confuso de lo que no sabía qué pasaba. Si te puedo preguntar, Adrián, cuando está pasando todo esto, obviamente tienen miedo. ¿En algún momento los oficiales de ICE les dieron alguna razón oficial por la cual ustedes fueron detenidos? O sea, ¿le llegaron a explicar algo de por qué estaba ocurriendo esto? Al principio cuando me detuvieron, yo les preguntaba el por qué, pero no me dieron razones, nada. Y igual cuando íbamos en camino en el carro a las detenciones, también les preguntaba que por qué, o si están arrestando a la persona que buscan. Entonces ellos no me supieron decir nada. Les dije que, igual cuando llegué allá, les dije que si podía hacer una llamada, o me dijeron que no es posible en ese momento. Wow. Después de tanto decirles, me dieron una llamada, pero un agente estaba al lado, me decía que yo le pregunté el lugar donde estábamos, igual para comunicar eh, en dónde estaba, pero no me querían decir el lugar donde estaba. Entonces, solamente me dieron un corto tiempo y cuando yo pude llamar, le llamé a mi esposo y le dije que
no Claro. estamos en detenciones, no sabía el lugar, entonces solo dije que estamos en detenciones de ICE y estoy con Liam. Y cuando estaba hablando así, la gente me dijo que ya era tiempo y me hizo colgar. Entonces ahí nos pusieron igual en un cuarto frío que era como donde están las personas detenidas junto con mi hijo. Y mi hijo también en ese momento ya tenía hambre y le pedíamos comida y lo que nos dieron fue unos sándwiches fríos. Y entonces él no comió todo ese momento, no comió porque estaba muy fría la comida y desde ese momento también él no pudo alimentarse bien. No. Has mencionado a tu esposa, Adrián. Ella, cuando Liam va a tocar la puerta en tu casa, lo utilizan a él como una carnada, como un señuelo. ¿Tú crees que lo que querían era que tu esposa Erika, que se encontraba dentro junto con tu otro hijo, tú crees que lo que querían era que ella abriera la puerta y la detuvieran también? Claro que sí, sí, porque yo escuché eso, que querían que salieran las demás personas que estaban adentro. Como sabemos, igual a ICE no les importa nada, a ellos solamente les interesa seguir sumando números de detenidos. Entonces, sí, sí, como escuché eso, sí la iban a detener, porque querían que salgan todas las personas que estaban dentro. O sea que lo usaron como una carnada. ¿Tú crees que lo estaban usando como una excusa para que ella abriera la puerta y saliera? Sí, 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 lo usaron como carnada a mi hijo. Sabemos, Adrián, que después desde Minneapolis les trasladaron hasta Dilley, en Texas, y que ahí pasaron 10 días encerrados en ese centro de detención con otras familias y otros niños. ¿Cómo describirías lo que vivieron? Sí, nos trasladaron a Dilley, Texas. Pues ese centro de detención no es apto para vivir personas y menos niños. Están escasos de medicina, no tienen suficiente medicina para dar a las personas. Incluso yo Liam fui estaba tres. enfermo, ¿no? Sí, 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 estaba mal. Desde que llegó ahí se puso mal, se estaba deprimido, empezó con vómito y diarrea. Yo ¿Le fui, dieron algo? no, cuando me llamaron a hacer revisiones, yo les comenté de eso, que mi hijo está mal, pero nunca me dieron nada, solo me dijeron Wow. que ellos nunca, no reciben medicina tampoco para poder darnos a nosotros. Entonces no están preparados para una emergencia grave. Tampoco la comida también no es buena. Cuando los niños comen, les da una reacción en la cual ellos vomitan, tienen dolores de estómago. Entonces ellos por el miedo de sentir ese dolor evitaban no comer la comida. Había cereales y galletas que los niños querían y no nos dejaban sacar de del comedor. Los guardias que estaban ahí preferían quitarnos y botarlos a la basura antes que comer nosotros. Era muy duro también ver esa situación. Daniel, ellos salen el 31 de enero de Dilley, Texas. ¿Cómo se consigue la liberación, por lo menos temporal, de Adrián y de Liam? Pues hicieron lo que se llama habeas, ¿no? Y pidieron al gobierno que primero le muestra por qué le tiene detenido y luego que le den una oportunidad de salir bajo la fianza. Entonces, un grupo de otros abogados trabajaron en su habeas, lo hicieron y en vez de darle una audiencia de fianza, creo que la presión y la ayuda de la comunidad, pues le dejaron libre sin tener que hacer su audiencia de fianza. Y desde entonces, ¿qué es lo que estamos esperando ahora legalmente? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en realidad es hacer todo lo que podemos para que ganen su asilo, ¿no? Pero el gobierno está haciendo lo que se llama un pretermission y eso quiere decir que el gobierno está peleando de que no escuchen su caso de asilo, que ni le den una audiencia donde puede presentarse testimonio y evidencias.
están diciendo que y es cierto, hay un cooperativo de asilo. Guatemala, Honduras también son parte de eso y supuestamente si tú puedes aplicar para el asilo, lo debes hacer en otro país, ¿no? Entonces están diciendo a ellos que si quieren aplicar para el asilo, lo pueden hacer, pero que lo hagan afuera, porque existe este cooperativa entre Ecuador, Estados Unidos, Honduras, hasta Uganda, hay otros países. Sí, yo creo que ahí la pregunta, Adrián, es ¿qué significaría para ustedes, ¿no? Que se fueron de Ecuador, volver ahí? O sea, tal vez la pregunta es ¿por qué se fueron en primer lugar? ¿Por qué salimos de nuestro país? Sí, pues por la inseguridad que se vive todos los días, por las personas que llegan a los locales comerciales a pedir cuotas de dinero y todo esto que se está viviendo en estos momentos. No hay trabajo, entonces no quería darles como esa vida a mis hijos, la que vivimos nosotros también, en la cual no hay oportunidades para superarse. Entonces, por ese motivo y por discriminación también a los pueblos indígenas, decidimos salir, tomar esta decisión de poder emigrar. Y pues antes sí pudimos llegar a Estados Unidos con los documentos que se pedían en ese momento necesarios y pudimos llegar hasta aquí. Entonces en este país nos hemos esforzado, hemos trabajado honestamente y pues aquí estamos tratando de darle una vida mejor a nuestros hijos, un futuro mejor a mi familia. Adrián, ¿cuándo es que salen ustedes de Ecuador? Nosotros salimos en julio del 2024 salimos. Julio del Sí. 2024, ok. Sí. Paola, mi hija, tuvo la oportunidad de estar en Panamá y le tocó cruzar parte de la selva en Panamá. Y ya nos contará su experiencia, pero ustedes tuvieron que hacer ese trayecto, es decir, tuvieron que pasar por Panamá, por la selva del Darién. No, lo que hicimos nosotros y pudimos hacer en Ecuador fue comprar un vuelo hasta El Salvador y de ahí ya nos tocó hacer esta travesía que fue buscar las maneras de poder llegar hasta Estados Unidos cruzando Guatemala y todo México. Con los dos niños, Entonces, Adrián, o sea, iban con sí, los dos niños. Había que sí, había que cargar a Liam en eso, ¿no? claro que sí, sí, fue muy duro la travesía, tuvimos que, nos robaron, nos secuestraron también. ¿Cómo que lo Fue también, secuestraron? ¿Quién lo secuestró? y en el camino nos topamos con personas que teníamos que dar los dineros, si no les dábamos, nos llevaban a un lugar hasta que podamos pagar. Entonces, pudimos reunir el dinero para poder pagarnos y nos pudieran dejar ir. ¿Cuánto Poder duró avanzar. eso, Adrián, desde Ecuador hasta que llegas a la frontera de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo fue? Fue hasta la frontera de Estados Unidos, fue como 4 meses, porque nos quedamos viviendo sí, nos quedamos viviendo en México porque se nos había terminado el dinero para poder avanzar. Entonces, en México igual me puse a trabajar, busqué la manera de poder tener ingresos para la comida, para el arriendo. Entonces ahí igual estaba esperando la cita del CBP One para que pudiéramos ingresar. En ese momento aplicamos para esa cita. Una vez que nos aprobaron, tomamos otro vuelo hasta llegar a la frontera. Ahí llegamos un día antes, esperamos la noche y al siguiente día nos entregamos, pasamos por migración, nos dieron los documentos y pues ya nos dejaron ya en el paso de Brownsville, nos dejaron ya para poder avanzar hasta nuestro destino. Entonces así fue como pudimos pasar a este país.
O sea, que vinieron con la idea obvia, ¿no? De ese sueño americano para tus hijos. Y luego, ¿alguna vez pensaste, Adrián, que se podría vivir este tipo de pesadilla en Estados Unidos? La verdad nunca pensamos estar en esta situación, pero como familia y como hemos conversado con mi esposa y nuestros hijos, tratamos de seguir adelante y no quedarnos ahí, a pesar de las situaciones difíciles que vivimos y que estamos viviendo, pues como familia tratamos de estar ahí los cuatro fuertes. ¿Y qué le dicen a Liam en estos momentos? Yo creo que se le escucha ahí por atrás, ¿no? Que está corriendo, él sigue viviendo su vida, pero ¿qué se le dice a él, ¿no? Un niño de 5 años que ha vivido todo lo que ha vivido ya, que está escondiéndose con su familia, tal vez no entiende muy bien lo que está pasando, pero cuando él les hace preguntas a ustedes, ¿qué? Sí, él todavía nos hace muchas preguntas sobre lo que pasamos. Él hace preguntas como que, ¿por qué nos llevaron a ese lugar tan feo? ¿Por qué te pusieron Ujú. esas cosas en las manos? Entonces nosotros tratamos de explicarle de alguna manera, ¿no? Igual aquí en casa, para que no esté pensando todo el tiempo en eso que nos ocurrió, le hacemos actividades como es pintar, escribir, cantar Sí. y ese tipo de actividades para que se distraiga y de alguna manera vaya olvidando eso que tuvimos que pasar. Le gusta Spider-Man, ¿no? Sí, le gusta Spider-Man, le gusta Bluey. Sí, la gorrita que él tenía también Claro. le gusta mucho, él usaba casi a diario, teníamos que poner esa gorra para que se sienta bien y así podía ir a la escuela, entonces siempre que llevaba esa gorrita y su mochila de Spider-Man. Adrián, terminamos con esto. Parte de la razón por la que decides hablar con nosotros es porque tú estás convencido de que puedes ayudar a otros inmigrantes, pero sobre todo tu hijo se ha convertido en un símbolo. ¿Cómo, qué representa tu hijo para otros inmigrantes como tú? Sí, pues al principio no pudimos hablar cuando fue nuestra llegada, es porque Liam y yo no estábamos preparados después de nuestro encierro, no pudimos hablar con nadie porque mi hijo estaba muy asustado, entonces tomamos la decisión de poder tomarnos un tiempo hasta pensar las cosas y dar declaraciones. También sí nos comprometimos también con las personas que están encerrados todavía a poder hablar, porque el momento cuando salimos nosotros de ahí, muchos niños y padres de familia nos suplicaron que de alguna manera les ayudáramos hablando y dando un mensaje que ellos también necesitan su libertad o al menos que les den una respuesta, porque había familias y niños que estaban encerrados durante meses, 6, 7 meses y no tenían ningún tipo de respuesta. Entonces estaban muy preocupados por las condiciones que vivían ahí, sus hijos estaban empeorando, estaban deshidratados. Entonces sí nos decidimos en ayudar de esta manera para que supieran que ese centro de detención no está en condiciones para que vivan las familias y menos aún niños. Y pues a mi hijo sí se ha convertido en un símbolo mundial de que él representa y quiere, de lo que quieran decir los demás niños, ¿no? Que quieren que sean escuchados también, que quieren su libertad y tienen que estar en el lugar donde tienen que estar, estudiando, jugando y con sus familias. Entonces mi hijo simboliza, representa eso, ¿no? El querer estar libres. Entonces, también a mi hijo le he dicho que lo admiro mucho porque fue muy fuerte y valiente al enfrentar Sí, lo todo fue. eso que tuvo que pasar un niño de 5 años. Paola, la última palabra. No, solo darte las gracias a ti, Adrián, por el coraje, ¿no? Yo entiendo que hay mucho miedo, hay mucha ansiedad. Obviamente, Daniel está haciendo el trabajo excepcional, ¿no? Que es el de defender los derechos de las personas. Así que te lo agradezco mucho. Y la última palabra es que nos cuentes qué van a hacer con Liam hoy. ¿Qué se hace para distraerse de la realidad?
Sí, yo juego con ellos, soy como un amigo más aquí para distraerlo con mi otro hijo también, entre los tres jugamos aquí a las escondidas y diferentes tipos de actividades, entonces en las noches igual leemos cuentos, de alguna manera, ¿no? Para que pueda superar esto, yo sé que no va a superar 100% y necesitamos ayuda también profesional, pero eso tratamos de hacer como padres para que Liam se sienta mejor. En eso quiero acabar contigo, Daniel, simplemente ese trauma que han vivido como familia se va de alguna manera, alguna vez. La verdad, ese trauma nunca se va, pero la gente está súper fuerte y buscan superarlo, compartimentalizarlo, o sea, ¿no? De que siempre se acuerdan, pero aprenden de cómo vivir sin que les afecte diario, ¿no? Pero siempre está ahí y cualquier cosa que pase le puede recordarles de lo que le pasaron y vivirlo otra vez. Entonces, y además como contó él, o sea, Liam pues sufrió mucho, o sea, va a durar mucho tiempo poder regresarle a la normalidad. Sí. ¿Tú tienes miedo, Adrián, todavía? Pues sí, de alguna manera no se va el miedo del todo, ¿no? Y sí temo por mi familia también, por qué nos pueda pasar más adelante. Ya no Bueno, sales, Adrián, ya no sales a la calle, no sales a trabajar. no hemos salido, no hemos podido salir, pero igual hay muchas personas que nos están ayudando y le agradezco a todas las personas que nos ayudan en enviarnos comida y todas las cosas que estamos necesitando, nos facilitan para poder estar aquí y que no nos haga falta nada, ¿no? Adrián, gracias por conversar con nosotros. Alguna vez habrá que contarle esa maravillosa historia a Liam de cómo se ha convertido en un símbolo para tantos niños en Estados Unidos y fuera de aquí. Gracias, Adrián. Gracias, Daniel. Sí, gracias. De nada, gracias. Gracias, a Daniel. ustedes. Gracias por ayudarnos. De nada. Y ahora aquí tenemos tus comentarios. El primero es el siguiente. Dice, no era fan de Benito, pero desde ayer por primera vez lo adoré y le agradezco ser un digno representante de nuestra cultura hispana. La música y el amor no tienen fronteras, son un lenguaje universal, por más que nos digan lo contrario, gracias aquí al programa. El siguiente comentario es dice, es posible que a muchos no les guste el género musical de Bad Bunny, pero hay que mirar más allá. ¿Qué uso le das a tu arte? Además de cantar con talento en su género, ha usado su genialidad para ser la voz de nuestra cultura, para unirnos, lo hizo con respeto y amor. Qué emoción sentí al ver las banderas de todos nuestros países y ese pequeño que representó la ternura y la pureza que grandes hijos produce Puerto Rico. Y termino con Luis Cervantes nos dice lo siguiente, muy buenas noches, con todo lo que está pasando en los Estados Unidos me acuerdo de un libro que usted escribió, si no mal recuerdo, que se llamaba La Ola Latina, donde en un pasaje del libro mencionaba que la ola latina se venía imparable, a menos que en este país pasara un ataque xenófobo hacia los latinos. Pues parece que eso está pasando ahora, gusto en saludarlo, siempre me ha gustado como usted ha hecho periodismo, no deje de hacerlo, paisano. Estos son algunos de los comentarios. ¿Saben? Uno de los ejemplos, de los símbolos más interesantes de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl fue el niño dormido en 3 sillas durante una fiesta de adultos. Yo creo que todos nos hemos encontrado con ese niño o todos hemos sido ese niño durmiendo aburrido en medio de una fiesta de adultos y este es solo uno de los varios símbolos que encontramos, por supuesto, en la presentación de Bad Bunny que se sigue hablando en el Super Bowl. Por cierto, si se quieren suscribir a lo que estamos haciendo, lo pueden encontrar aquí abajo. Aprietas ese botón y te suscribes, no te cuesta nada, es totalmente gratis y así tienes la última información que estamos dando aquí en este programa, porque lo que queremos es, no queremos competir con todas las cadenas, lo que queremos hacer es que las noticias más importantes, queremos ver cómo te afectan a ti y por eso hacemos Así Veo las Cosas. Gracias por estar ahí y gracias por confiar en nuestro periodismo.